está en una reunión, queremos excusarlo porque evidentemente, bueno, era una palabra autorizada también para este tema. La presidenta dijo concretamente de que después de regresar de Seúl, de la reunión del Grupo de los 20, que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Club de París. Es decir, pagar 7.700 millones de dólares, que implicaría de alguna manera regularizar la situación de lo que ha quedado defaulteado de la deuda argentina. ¿Es esta una solución para que la Argentina sea previsible y confiable para los inversores extranjeros? ¿Qué impacto tiene esto desde el punto de vista económico en nuestro país y en el exterior? Este reconocimiento de la deuda sucia que viene de la época de la dictadura militar trae de alguna manera una discusión o reabre el debate político. Están con nosotros José María Rinaldi, economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y Alejandro Gay, que también es integrante del Instituto de Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba y también economista. Gracias a ambos por venir. A usted. Gracias por la invitación. Yo dejé planteado el tema, José María, si querés comenzar. Bueno, primero esclarecer un poco a la gente que es el Club de París, que es una reunión entre gobiernos, está integrado por gobiernos, no son títulos de crédito, esto lo diferencia del canje de la deuda, no tiene la magnitud de la deuda, es una deuda que tiene Argentina y que es necesario cancelarla, que estuvo a punto de cancelarse en los últimos días de agosto del 2008 y los primeros de septiembre, antes que estallara la crisis, o cuando ya la crisis era efervescente. Acá no hay cotizaciones en los mercados, no hay brokers, no hay intermediarios, no hay comisiones. Esto es importante. Es un foro de acreedores y de deudores, ¿no? Gobiernos, todos. Y hay una deuda que el foro surge como consecuencia de una deuda argentina en 1956. Un poco organizar, digamos, el estado de los deudores y de los acreedores. Y es un organismo que se crea cuando el sistema financiero era público, igual que el Fondo Monetario Internacional. Por eso son deudas pendientes que hay que ir arreglándolo y preparándose para el nuevo esquema financiero a nivel internacional, que obviamente la crisis ha aniquilado y que tiene instituciones obsoletas como el Fondo Monetario Internacional. Por eso permanentemente en las publicaciones técnicas y puntualmente las del Fondo Monetario, Finanzas y Desarrollo, habla permanentemente de un nuvo Bretton Woods, ¿no? Dos temas fundamentales hay. Uno, que esos estados son integrantes del Fondo Monetario Internacional y que Argentina, después de pelear mucho tiempo, da la impresión de que ha llegado a un acuerdo, quizás por la crisis financiera internacional y por la poca autoridad que tiene el Fondo Monetario Internacional para prever crisis y también para exigir en un momento como este donde el dinero hace falta. Argentina podría eludir el artículo 4, que es el monitoreo de las cuentas públicas argentinas, que era una necesidad para poder llegar a un acuerdo con el Club de París. ¿Es así, Alejandro? El Club de París tiene ese requisito, digamos, pero es un requisito, yo calculo, desde un punto de vista operativo, digamos. Como son deudas bilaterales con países, Argentina con varios países, esos países forman el Club de París, ¿no es cierto? Como dijo José María, que eso surge en el año 56 con deudas que Perón no quería reconocer. Entonces cuando luego el gobierno siguiente, digamos, se forma, Argentina plantea de renegociar la deuda y se forma ese grupo de acreedores. O sea que nosotros, la Argentina generó el Club de París en el fondo, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, hay ese requisito con de acuerdo con el Fondo Monetario, pero es un requisito nomás, digamos, para poder refinanciar esa deuda a largo plazo y asegurarse, digamos, de que los países tienen políticas que van a hacer posible devolver esa deuda. Pero el planteo, digamos, de la Presidente es un planteo, digamos, de tratar de pagarla, no sé si cash, digamos, pero en todo caso en no más de 6 cuotas anuales, digamos, o sea, un periodo bastante rápido, digamos, de desembolso. Y en ese sentido, pareciera, digamos, que el Club de París no tiene inconveniente que se haga así. Si se pretendiese refinanciar a más largo plazo, seguramente que se requerirían, digamos, algún tipo de monitoreo. ¿Qué impacto económico tiene esto? ¿Cuál es el grado de previsibilidad que origina hacia afuera un acuerdo de estas características? Esto es más honrar la deuda
que hecho con una posibilidad de integrarse al mercado financiero internacional que está aniquilado, vuelvo a repetir, esto forma parte de la reestructuración. Por eso esta cláusula cuarta se hizo en 1956, cuando el Fondo Monetario Internacional era el que dirigía, mantenía el saneamiento del sistema monetario internacional, asesoraba a sus países miembros y daba crédito, los famosos, son las 3 funciones básicas de su carta orgánica. Hoy por hoy, hasta que se recomponga este quiebre paradigmático que significa esta crisis que no tiene nombre, que no tiene fin, que se prolonga en los años y que se la ha mostrado en forma muy fragmentada, como si la crisis de Lehman hubiera sido una, la de Grecia otra, la de España otra, los PICS o Europa, y en algún momento se tendrá que realizar un nuevo diseño, un nuevo esquema financiero internacional, se tendrán que ponerlo de acuerdo a los países desarrollados que no les está yendo muy bien, porque las inversiones del mundo, la mitad de las inversiones del mundo van a China y el resto a los países en desarrollo. En estos últimos días nos visitaron inversionistas indios, inversionistas chinos, es decir, Argentina se ha convertido ahí en un lugar tentador para las inversiones a nivel internacional, igual que Brasil y varios países en vías de desarrollo que crecen a tasas realmente muy importantes. De ahí que el Boudou haya dicho que el pago tendría que estar atado a la tasa de crecimiento del Producto Bruto, el pago al Club de París. Por eso, tanto el canje a deuda, los 2 canjes, el que incorporó a los holdouts y el originario, y a la vez esto hace presentar al país como un país que dignifica la deuda y que la tiene que dignificar porque fue canjeada durante procesos democráticos. Entonces eso evita hablar o tratar de definir cuál de la parte de la deuda es legítima o no. Claro. ¿No? Y que la gente comprenda que el que castiga el riesgo país es el mercado. Y esos son títulos valores. Y esos son los que están en el canje de la deuda. Ahora yo lo que preguntaba era, digo, bueno, esto supuestamente se llega a un acuerdo, se arregla, en 6 cuotas se paga, pero ¿es el momento adecuado? Precisamente cuando China empieza a aumentar la tasa de interés porque tiene una inflación del 4.4%. Estados Unidos pide el revalúo de las monedas de los países industrializados para tratar de reducir su déficit y que ese superávit de los países emergentes se hagan cargo de la crisis de los países industrializados. Digo, ¿este es el momento justo? Desde un punto de vista internacional es el momento justo porque, digamos, hay digamos, es una deuda respecto a los problemas fiscales que tiene el mundo desarrollado, digamos, esta deuda pasa por insignificante. Sí, monedas. Y entonces podemos obtener una buena, digamos, negociación en el pago de esta deuda, digamos que no nos carguen muchos intereses, etcétera. O sea que desde el punto de vista internacional la oportunidad es buena. Se arruinó, digamos, en el 2008, ¿no es cierto?, por la crisis de Lehman, digamos, y a nosotros nos convenía. Estamos en condiciones nosotros de poner algún tipo de pauta en el acuerdo. Entonces, así es. Entonces, desde el punto de vista internacional puede ser es un buen momento. Desde el punto de vista interno hay un inconveniente, ¿no es cierto?, digamos, es el siguiente, digamos. Es que la deuda esa, el pago de esa deuda, se va a hacer con reservas del Banco Central. Y el problema es que las reservas, la acumulación de reservas por parte del Banco Central es lo que genera la inflación. Entonces hay ese problema, ¿no es cierto? El Banco Central emite dinero para comprar los dólares excedentes en el mercado y eso es lo que está generando la inflación, digamos. Entonces se va a pagar deuda con reservas del Banco Central, lo cual en sí no es un pecado, digamos, pero hay que tener cuidado, digamos, que después para recomponer esas reservas, eso va a ser a costa de mayor inflación y a costa de... ¿Y eso es su juicio? Yo creo que esto es una decisión de política internacional y que lo que habla Alejandro de la expansión monetaria en las otras ocasiones han sido absorbidas mediante títulos. Es decir, las reservas no son del Banco Central, es un activo que tiene, entonces tiene que cambiarlo por otro activo. Por eso en otras ocasiones se han canjeado por títulos. También
también se realiza, es cierto lo que dice, una gran expansión. Pero el Banco Central puede rescatarlo una gran a través de expansión eso. para